¿Qué tal, chicos? El día de hoy vamos a ver lo que son demostraciones de las derivadas. Espero que les guste este video. No olviden suscribirse al canal y denle a la campanita para que les puedan llegar nuestros siguientes videos. ¿Sí? Bien, entonces comencemos. En este primer problema me dice que si la función f es una constante k, donde k pertenece a los reales, me están diciendo si su derivada f' es igual a 0. Esto es lo que vamos a demostrar. Entonces, para poder calcular la derivada de una función f de x, esto se lo calcula como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Resulta que nuestra función f de x es igual a una constante k. Por lo tanto, si a esta función f de x le sumo h, entonces también me va a quedar la misma constante k. ¿Por qué? Porque no hay donde, miren, aquí es como que estamos evaluando, ¿no? Si f de x es igual a k, f de x más h, no hay donde reemplazar aquí el x más h, ¿no? Entonces me queda que f de x más h es igual a la misma constante k. Por lo tanto, esto de aquí me queda límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, eso vale k, menos f de x también vale k, sobre h. Y por lo tanto, esto me queda el límite cuando h tiende a 0, arriba quedaría 0 y abajo queda h, ¿no? Y por lo tanto, este límite vale 0. Y queda demostrado que si la función es una constante k, cualquiera que pertenece a los reales, su derivada vale 0. Bien, el siguiente ejercicio me dice que si la función f de x es igual a x, su derivada es f' igual a 1. Esto de aquí es lo que vamos a demostrar, ¿no? Entonces, para poder hallar f' de x, recuerden que se lo calcula como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, ¿no? Y resulta que aquí me dan que f de x es igual a x. Por lo tanto, f de x más h va a ser igual a x más h. Y eso es lo que vamos a reemplazar acá, ¿no? Nos quedaría el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, eso vale x más h, menos f de x, que eso vale x. Todo esto sobre h. Y aquí me queda el límite cuando h tiende a 0 de, miren, observen que se cancela esto, ¿no? Y quedaría h sobre h, ¿no? Esto se simplifica y quedaría el límite cuando h tiende a 0 de 1 y el límite de una constante vale la misma constante. ¿Sí? Y ahí tendríamos ya demostrado que si la función es x, entonces su derivada vale 1. El siguiente problema me dice que si la función es igual a x a la n, donde n, aquí me faltó aclarar que n pertenece a los reales menos el 0, ¿sí? Si la función es igual a x a la n, entonces su derivada es f' igual a n por x a la n menos 1, ¿sí? Donde n pertenece a los reales menos el 0. Bien, entonces esto aquí es lo que vamos a demostrar, ¿no? F' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Recuerden que aquí va f de x más h, pero f de x más h sería x más h a la n. ¿Por qué? Porque f de x igual a x a la n. Entonces, f de x más h sería x más h a la n, ¿no? Menos f de x, que ese sería x a la n sobre h. Y ese es el límite que nosotros tenemos que resolver, ¿sí? Entonces, esto me va a quedar el límite cuando h tiende a 0. Y observen lo que vamos a hacer aquí. A ver, voy a hacer una raya de fracción grandecita. X más h a la n, eso se lo puede escribir, esto de aquí, se lo puede escribir como combinatoria de n en 0 por x a la n más combinatoria de n en 1 por x a la n menos 1 por h más combinatoria de n en 2 por x a la n menos 2 por h a la 2 más combinatoria de n en 3 por x a la n menos 3 por h a la 3 más punto, 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 más, y el último término sería combinatoria de n en n por h a la n. Así es como se puede escribir este término, x más h a la n.
Y aparte hay que restarle este último término, menos x a la n. Y todo eso dividido para h. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros conseguimos? A ver, si ustedes observan en la parte de aquí, combinatoria, esta parte de aquí, combinatoria de n en 0, eso de ahí no es nada más que n factorial sobre 0 factorial por n menos 0 factorial. ¿Sí? Que es decir, esto me va a quedar n factorial sobre n factorial y esto es igual a 1. Entonces esta partecita de aquí se hace 1. 1 por x a la n. Entonces todo este término de aquí, este primer término, se va a cancelar, como ustedes pueden observar, se va a cancelar con el último término de acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta parte de aquí vale 1 por x a la n, sería x a la n menos x a la n, se cancelan el primero y el último término, ¿no? Bien, entonces, ¿qué más tenemos aquí? A ver, me quedaría lo siguiente. Límite cuando h tiende a 0. Y voy a hacer lo siguiente, observen chicos, voy a separar cada uno de estos términos, y todos los que están aquí, los voy a separar con la h. Entonces, de la siguiente forma, miren. Este primer término, combinatoria de n en 1 por x a la n menos 1 por h sobre h, más combinatoria de n en 2 por x a la n menos 2 por h al cuadrado sobre h, más, punto, 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 más, y así voy a ir separando cada uno de estos términos, y el último sería combinatoria de n en n por h a la n sobre h. ¿Sí? De esa forma. A ver, aquí también, combinatoria de n en n, si nosotros resolvemos esto, combinatoria de n en n, esto sería n factorial sobre n factorial, ¿ya? Y por n menos n factorial. ¿Ya? Como ustedes se pueden dar cuenta, esto de aquí es 0 factorial, que es 1, y nuevamente me queda n factorial sobre n factorial, que esto vale 1, ¿no? O sea, esto se cancela y queda 1. O sea, esta partecita de aquí vale 1. Y solo quedaría h a la n sobre h. Bien, entonces, ¿qué más podemos hacer aquí? A ver, tengo lo siguiente. El límite cuando h tiende a 0, y voy a ir simplificando. Miren, aquí se cancela la h y quedaría combinatoria de n en 1 por x a la n menos 1, más, aquí se cancela una h, porque aquí hay h cuadrado, ¿no? Sería combinatoria de n en 2 por x a la n menos 2 por h, más, punto, 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 más, y este término de aquí vale 1, este coeficiente, ¿no? Y aquí h a la n sobre h, eso sería h a la n menos 1, ¿no? Me queda de esa forma. Si yo reemplazo el valor de 0, porque h tiende a 0, si yo reemplazo el valor de 0, aquí miren que no hay dónde reemplazar, porque todo esto vendría a ser una constante para el límite. Entonces el valor de h lo reemplazo aquí, y esto se hace 0, y todos los términos que van a estar aquí también se van a hacer 0. Y aquí, si yo reemplazo el 0, pues 0 elevado a un número n menos 1 también se hace 0, ¿no? Y por lo tanto, esto simplemente me queda combinatoria de n en 1 por x a la n menos 1, ¿no? Esa sería la solución de la derivada. Pero si nosotros resolvemos, voy a hacer esto de aquí un poquito más pequeño, ahí sí se ve, ¿no? Entonces voy a hacer un poco más pequeño esto de aquí, y vamos a resolver esta parte de aquí, combinatoria de n en 1 por x a la n menos 1. Ya vamos a resolverla acá abajo. Esto va a ser igual a combinatoria de n en 1 sería n factorial sobre 1 factorial por n menos 1 factorial. Y eso multiplicado por x a la n menos 1. ¿Sí? Esto va a ser igual a n factorial, se lo puede escribir como n por n menos 1 factorial. Y en la parte de abajo, pues bueno, 1 factorial sigue siendo 1. Y en la parte de abajo solo me queda n menos 1 factorial por x a la n menos 1. ¿Ya? Entonces, esto se cancela, como pueden observar, y me va a quedar n por x a la n menos 1. ¿Sí? Y con esto hemos demostrado que si la función es x a la n, su derivada vale n por x a la n menos 1.
Problema número 3, me dice que la función f de x es igual a la x, entonces su derivada es f' igual a la x por logaritmo natural de a. Eso es lo que vamos a demostrar nosotros, ¿sí? Y bien, lo vamos a hacer de la siguiente forma con la definición, ¿no? F' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. F de x más h sería a elevado a la x más h, menos f de x, que sería a la x sobre h. ¿Ya? Así me quedaría la definición de la derivada. Esto de aquí va a ser igual a el límite cuando h tiende a 0 de, aquí puedo separar por propiedades exponentes, ¿no? A la x por a la h, menos a la x. Todo esto dividido para h. ¿Sí? Entonces igual, aquí puedo sacar factor común en la parte de arriba, a la x, quedaría el límite cuando h tiende a 0 de a la x que multiplica a la h menos 1 sobre h. Recuerden que el límite es con respecto a h, entonces h es la variable y x viene a ser la constante. Por lo tanto, a la x puede salir del límite y me va a quedar a la x por el límite cuando h tiende a 0 de a la h menos 1 sobre h. Y si ustedes observan, esto que está aquí no es nada más que un límite notable, que me queda de la siguiente forma. A ver, en la parte de acá afuera queda a la x, y este límite notable que está aquí quedaría k, donde k vale 1, sería k por logaritmo natural de la base, y la base vale a. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, me queda a la x por logaritmo natural de a. Y con esto ya queda demostrado que si la función es una función exponencial a la x, su derivada vale a la x por logaritmo natural de a. Aquí vamos a tener un caso especial, ¿sí? Que si la base vale el número e, entonces su derivada, f' va a ser igual a e a la x por logaritmo natural de e. Es decir, esto aquí se hace 1 y me quedaría e a la x. Entonces, conclusión que si la función f de x es igual a la x, pero la a vale e a la x, entonces su derivada también vale e a la x. Eso es lo que podemos concluir, ¿no? Bien, entonces aquí ya queda demostrado esta derivada, ¿no? Si la función es a la x, su derivada vale a la x por logaritmo natural de a. Bien, pasemos al siguiente problema. Bien, el siguiente problema me dice que la función es logaritmo en base a de x, ¿ya? Y me están diciendo que su derivada es 1 sobre x por logaritmo natural de a. Eso es lo que vamos a demostrar nosotros. ¿Ya? Entonces, a ver, tenemos esta función, ¿no? Entonces, la derivada f' de x va a ser igual a límite cuando h tiende a 0 de, aquí debería ir f de x más h, que eso sería logaritmo en base a de x más h, menos f de x, que sería logaritmo en base a de x, y todo esto va a estar dividido para h, ¿no? Esa es la definición que hay que aplicar. Bien, entonces esto me quedaría el límite cuando h tiende a 0, de, aquí yo tengo una resta de dos logaritmos, tienen la misma base, base a. Entonces yo puedo poner un logaritmo y la división de sus argumentos, ¿no? Miren que lo que estoy aplicando son propiedades de logaritmo nada más. Todo esto va a estar dividido para h. La resta de dos logaritmos con la misma base se puede poner en un solo logaritmo con la división de los argumentos. Entonces, esto aquí lo puedo escribir como el límite cuando h tiende a 0 de, a ver, esta h que está aquí como denominador, lo voy a poner aquí como 1 sobre h por el logaritmo en base a. Y aquí tengo x más h sobre x y voy a separarlo. X sobre x, que eso se hace 1, más h sobre x. De esa forma. Bien, entonces esto me quedaría como el límite cuando h tiende a 0 de
1 sobre h por logaritmo en base a de 1 más h sobre x. Miren lo que voy a hacer, a ver, volví a copiar lo mismo, pero miren lo que voy a hacer. Este 1 sobre h, por propiedades del logaritmo, yo puedo mandarlo acá arriba como exponente. Entonces lo borro de aquí y lo puedo poner acá, 1 sobre h. ¿Sí? ¿Qué más puedo hacer aquí? Pues tengo lo siguiente, el límite cuando h tiende a 0 de logaritmo en base a, miren, voy a poner un corchete, ¿sí? Todo este corchete va a estar elevado a la 1 sobre x, que es el exponente que está aquí arriba, perdón, 1 sobre h, no 1 sobre x. En la parte de aquí adentro yo tengo 1 más h sobre x, ¿sí? Entonces aquí le voy a agregar 1 sobre h sobre x, ¿ya? Y como yo agregué este h sobre x, tengo que quitarlo. Entonces lo quito acá como h sobre x. ¿Sí? Entonces miren que aquí al multiplicar estos dos exponentes, esta parte h sobre x se cancela y es como que no he alterado yo nada, ¿no? ¿Con qué fin hago esto? Con el fin de que esto es el límite notable, esta parte que está aquí, miren. H tiende a 0. Y como h tiende a 0, aquí me queda 1 más, esto viene a ser una u, elevado a la 1 sobre, y esto viene a ser la misma u que está aquí, ¿no? 1 más u elevado a la 1 sobre u. Toda esta parte que está aquí adentro se convierte en el número e. Entonces esto me queda de la siguiente forma. El límite cuando h tiende a 0 de logaritmo en base a, esta parte se convierte en el número e, y eso está elevado a la 1 sobre h por h sobre x. Pero aquí esto se cancela y quedaría elevado a la 1 sobre x nada más. ¿Sí? Entonces, este 1 sobre x lo puedo mandar acá abajo como por propiedad del logaritmo, ¿no? Entonces va a quedarte el límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre x por logaritmo en base a de e. Y como ya no hay ninguna h, porque miren que la variable es la h, ¿no? Como ya no hay ninguna h, entonces el resultado me quedaría esto que está aquí. 1 sobre x por logaritmo en base a de e. ¿Sí? Ese sería el resultado de la derivada. A ver, voy a hacer esto aquí un poquito más pequeño porque todavía hay que seguir resolviendo un poco porque hay que llegar a lo que está acá. Entonces aquí me quedaría 1 sobre x y lo que voy a hacer aquí es aplicar cambio de base. Lo voy a cambiar a base e. Entonces, este logaritmo quedaría como logaritmo en base e de e sobre logaritmo en base e de a. ¿Ya? Entonces aquí podemos observar que el logaritmo en base e de e, esto se hace 1, y esto me va a quedar como 1 sobre x por, arriba queda 1, y aquí tengo el logaritmo en base e de a, pero el logaritmo en base e no se escribe, sino que se escribe el logaritmo natural de a. Y por lo tanto ya hemos llegado a lo que nosotros queríamos llegar, ¿no? Que era 1 sobre x por logaritmo en base a. Y ahí queda demostrado que la derivada del logaritmo en base a de x es igual a 1 sobre x por logaritmo natural de a. ¿Sí? Miren que si la función f de x es igual al logaritmo en base e de x, pero recuerden que no se pone el logaritmo en base e, sino que se pone el logaritmo natural de x, entonces automáticamente su derivada va a ser igual a 1 sobre x por logaritmo natural de la base, y la base vale e. ¿Sí? Entonces esto de aquí me queda 1 sobre x. ¿Ya? Y con esto también hemos demostrado ¿qué cosa? Que si la función es el logaritmo natural de x, entonces su derivada es 1 sobre x. ¿Ya? Y con esto quedaría resuelto este problema, chicos. Con esto hemos terminado este video de demostraciones de derivadas. No olviden suscribirse al canal y denle a la campanita para que puedan llegar, les puedan llegar los siguientes videos que voy a ir subiendo, ¿sí? Apoyen a mi canal, chicos, y nos vemos en el siguiente video.